a todos y bienvenidos a Guerrero Espectral TV. Mi nombre es Arnaldo Fiallo Guerrero y soy la voz de Guerrero Espectral TV. Antes de comenzar el día de hoy, quería tomarme un momento para felicitarlos en esta Navidad y para desearles un feliz y próspero año nuevo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la complicidad, gracias por habernos acompañado a lo largo de este año. Les agradezco una vez más y les deseo muchas felicidades. Espero que sigamos aquí por muchos años más, compartiendo estas historias y ustedes disfrutando de ellas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. El demonio del río. Hace unos años me invitaron a una boda en un rancho. Después que pasó la ceremonia y comenzó la parte de la fiesta, yo me salí del lugar donde estaban celebrando. Nunca he sido de mucha música y apenas bebo. Mientras me rodeaba por la propiedad, pude ver a un hombre que estaba sentado en un taburete. Aquel hombre debía tener unos 80 o 90 años. El señor estaba ahí solo, inmerso en sus pensamientos. No pude evitar darme cuenta que al señor le faltaba un ojo. Cuando el señor me vio venir, me saludó y yo le correspondí el saludo. Le pregunté si estaba bien, si quería que le trajera algo de la fiesta. Me dijo que si le traía una cerveza, me lo iba a agradecer, que hacía muchísimos años que no tomaba una. Así que con gusto fui y le traje una cerveza para él y otra para mí. El señor me invitó a que me sentara a su lado. Ahí hablamos por un buen rato, de cosas triviales. No sé bien cómo cayó la conversación, pero comenzó a contarme cómo fue que perdió el ojo. Resulta que cuando tenía 18 años, tenía la costumbre de irse a bañar al río después de la faena. Pues en aquellos años no era como ahora, que tenemos plomería dentro de la casa y todas esas comodidades que disfrutamos el día de hoy. Ellos vivían en un área muy rural, donde la electricidad y el agua llegaron muchos años después de que él fuera un adulto. Contaba que venía de haber trabajado todo el día en la finca, venía cansado, venía esperando darse un buen baño en el agua fría del río, para soltar un poco de aquel cansancio. Contaba también que lo bueno de bañarse en aquel río era que muchas veces las chicas del pueblo estaban allí lavando ropa o venían a bañarse también. Y allí tenía la posibilidad de socializar con ellas. Pero este día en lo menos que estaba pensando era en eso. Estaba verdaderamente cansado. En cuanto entró al agua, sintió como un chapoteo, como si alguien más también hubiese entrado. Miró a su alrededor y a unos metros de él vio a una chica que no había visto nunca. Definitivamente no era del pueblo. Él la saludó y la chica le correspondió el saludo. Él le preguntó si era de por allí, pues nunca la había visto y difícilmente la hubiese olvidado por su belleza. La chica sonrió y le dijo que no, que ella venía de la capital. Guillermo, que era como se llamaba el señor, le comentó: seguramente ha recorrido un largo camino, pues la capital está bastante lejos. La chica sintió con la cabeza y hablaron un poco más. Mientras lo hacían, Guillermo se fue acercando a la chica. Ella comenzó a darle señales de que tenía interés por él. Guillermo pensaba que aquella sería su noche de suerte. Guillermo le preguntó varias veces cuál era su nombre, pero la chica siempre lo evadía, hasta que finalmente le dijo: es un secreto. Si te lo digo, te asustarías. Ya había comenzado a oscurecer y mientras hablaban, Guillermo le acarició los hombros a la chica. La chica no lo rechazó, así que tomó aquello como una clara señal de que quería algo más. Pero sí notó cuando la tocó que la chica estaba extremadamente fría y le preguntó si estaba bien. Si tenía frío, podían irse y si lo prefería, podían salir del agua y él le daría un poco de calor. La chica, con una sonrisa pícara, asintió. Pero le pidió a Guillermo que se virara de espaldas para ella salir, pues estaba desnuda. Y así lo hizo. Guillermo pudo escuchar cómo la chica salió del agua y esperó un momento más para darle un tiempo a que se vistiera. Y cuando regresó a mirar, vio que la chica se iba alejando. Así que Guillermo echó a correr detrás de la muchacha. La chica volteaba la cabeza de vez en cuando y le sonreía, como invitándolo a que la siguiera. Guillermo comenzó a notar que la chica hacía algo extraño. Era como si desapareciera y apareciera unos metros más adelante. Pero no le hizo caso a aquello,
Probablemente sería el mismo cansancio o tal vez que ya estaba oscuro. Guillermo persistía en seguir a la chica. Entretenido por estar en esto, no se dio cuenta que estaba en alguna parte del monte que no conocía muy bien. Ya estaba de noche cerrado y la chica no estaba por todo aquello. Guillermo, aunque desorientado, decidió seguir caminando, con la esperanza de encontrar una salida de aquel monte, hasta que se dio por vencido y decidió no seguir caminando, pues tenía miedo a perderse aún más de lo que yo estaba. Para su buena suerte, se encontró frente a una cueva, algo que le tomó por sorpresa, pues él no conocía ninguna cueva cercana del área donde él vivía, pese a que había nacido y se había criado en aquel lugar. Había caminado aquellos montes desde que era un niño, pero igual no desperdició la oportunidad de meterse en aquel refugio para pasar la noche. Mejor quedarse allí tranquilo que seguir caminando, y aún más sabiendo que aquella área era muy segura, pues no habían animales peligrosos ni habían bandidos que pudieran hacerle daño. Además, muchas habían sido las noches que había pasado en aquel monte, así que aquello no era algo nuevo para él. Recogió un poco de leña seca por los alrededores de la cueva y encendió una fogata para calentarse y tener luz. Allí se acomodó lo mejor que pudo para pasar la noche y reponerse de aquel cansancio. Guillermo cayó rendido, pero a las 3 de la mañana el frío lo despertó. Se vio ahí acurrucado con las extremidades casi entumecidas. El fuego se había apagado. Un inexplicable frío se adueñó de aquella cueva. Como pudo, se levantó para tratar de avivar el fuego. De pronto, sintió una presencia detrás de él. Podía sentir cómo algo respiraba detrás de él. Aquella cosa definitivamente era mucho más grande que él. Trató de no hacer ningún movimiento brusco, con la esperanza de que fuera lo que fuese, no le viera en la oscuridad. No sabía qué era aquella cosa, pero bueno no era. Era como si la maldad que emitía aquella cosa se pudiese sentir. Contaba Guillermo que no sabía qué fue, pero como si algo se apoderara de él, algo lo hizo correr, tratar de escapar de allí. Pero cuando fue a correr, sintió como una mano enorme lo agarró por la cabeza. Aquella cosa no solo era grande, pero también muy fuerte. Sintió una presión tal en su cabeza que pensaba que le iba a estallar. De pronto sintió un dolor punzante en su ojo izquierdo, como si le estuviesen metiendo un palo o una uña que le entraba por el ojo. Trató de zafarse de aquella cosa, pero no pudo. En aquel momento Guillermo comenzó a hacer lo único que le quedaba: rezar, pedirle a Dios que le perdonara por sus pecados y si aquella cosa le quitaba la vida, que lo acogiera en su reino. Fueron solo salir las primeras palabras del Padre Nuestro de la boca del chico para que aquella cosa lo soltara. Y sintió unas grandes zancadas que se fueron al interior de la cueva. Con la misma velocidad que aquella cosa se internó en la cueva, así mismo corrió Guillermo. En una de esas que corría, giró la cabeza y pudo ver claramente en la boca de la cueva, con la luz de la luna, a la chica con la que había estado en el río. Guillermo corrió por un buen rato, hasta que finalmente se volvió a orientar, y con las primeras luces del día llegó al pueblo y se dio cuenta que desafortunadamente solo veía por un ojo. Guillermo nunca encontró una explicación para aquella cosa. Nunca supo cómo ni por qué aquella cosa le quitó un ojo. Guillermo me contó que muchas veces fue hasta el río con la esperanza de volver a ver a aquella desgraciada mujer, para cobrarle por lo que le había hecho. Pero nunca la vio. La gente del pueblo decía que aquello eran locuras de Guillermo, que probablemente se había caído borracho y se había sacado el ojo con una rama, o con cualquier otro objeto que hubiese estado en el suelo. Pues en aquel pueblo nunca se había oído nada así, ni existía una cueva. Yo le creía a Guillermo. Había algo en su voz que transmitía el miedo que pasó en aquel momento, que transmitía la duda de no saber por qué aquella cosa le sacó el ojo. Vendida por su esposo. Hace unos años, un compañero de clase llamado Jean-Pierre, de origen haitiano, me contó esta historia. Jean-Pierre venía de una familia numerosa que vivía en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Él me contaba que tenía una hermana menor. La chica era muy bonita
y muchos de los chicos del barrio estaban detrás de ella. Pero la hermana era muy dedicada a los estudios. Quería convertirse en doctora y quería estudiar en el extranjero. La chica se esforzaba mucho y había incluso aprendido a hablar 3 idiomas. Hablaba creol, inglés y español. El sueño de la chica era estudiar en una escuela de medicina en los Estados Unidos. El padre de Jean-Pierre siempre estuvo muy orgulloso de su hija y le contaba a la gente de lo inteligente que era. El padre de Jean-Pierre trabajaba en la casa de una familia muy rica de Puerto Príncipe. Un día, hablando con el patrón, le contó de la inteligencia de su hija. El patrón, por su parte, le contó con tristeza cómo su hijo menor era todo lo opuesto. Por mucho dinero que invirtieron en su educación y que trataron de educarlo, el chico solamente le daba dolores de cabeza. Tanto la hermana de Jean-Pierre como el hijo del patrón eran más o menos de la misma edad. Así que el patrón le dijo al padre de Jean-Pierre que por qué no traía a su hija a la fiesta de cumpleaños que daría para su hijo. Sería bueno que el hijo tuviera una amiga como ella, que fuera una buena influencia. El padre de Jean-Pierre al principio estuvo un poco dudoso, tenía reservas, pues siempre había oído que donde hay una papa podrida, las demás se pudren, pero nunca había escuchado que una papa buena pudiera ser buena a las papas malas. El padre al final quiso dejarle la decisión a su hija y le comentó lo que había pasado. La chica aceptó la invitación, pero con la condición de que fuera acompañada por Jean-Pierre. Y así hicieron el día de la fiesta. Jean-Pierre acompañó a su hermana hasta la casa donde trabajaba su padre, y allí se encontraron una fiesta espectacular. Lujo, comida, alcohol y todo lo que se pudiera imaginar. En cuanto llegaron, el padre del chico los recibió y llevó tanto a Jean-Pierre como a su hermana a que conocieran a su hijo. El chico parecía ser tranquilo, nada que ver con las cosas que había dicho el padre. El chico inmediatamente comenzó a mostrar interés por la hermana de Jean-Pierre. A la hermana de Jean-Pierre también le pareció muy interesante el chico. Así que pasaron la noche hablando mientras Jean-Pierre bailaba con las otras invitadas y se divertía. Esa noche, antes de irse, el hijo del patrón le pidió a la chica volverse a ver, y ella aceptó. Aquel fue el inicio de una relación de noviazgo. Los chicos estuvieron juntos por varios meses, hasta que el chico decidió pedirle la mano en matrimonio a la familia de Jean-Pierre. La hermana y el padre aceptaron, pues creyeron que lo que su patrón había dicho era una exageración. El chico tal vez habría tenido algunos problemas en el pasado, pero ahora era una buena persona. Era muy atento. Siempre que venía a la casa a visitar a su novia, traía regalos para la familia y los ayudaba mucho. Incluso después de la boda, le regalaron a la familia de Jean-Pierre una casa relativamente cerca de donde vivía la pareja. Todo parecía ir bien. Un día la joven pareja vino a decirle a sus padres que se irían de vacaciones. Irían a la playa. Estarían allí por poco más de una semana. Irían a recorrer un poco aquella parte de Haití. Hasta que el chico llamó al padre de Jean-Pierre diciéndole que la chica estaba perdida. Que él había salido del hotel a buscar algunas cosas, pero cuando había regresado, la chica no estaba en la habitación. La familia de Jean-Pierre encontró aquello un poco extraño, pues ella nunca haría una cosa así. Ella solamente iba de la casa a la escuela, no tenía ni amigos, no andaba sola por las calles de noche y aquel comportamiento no era ella. Inmediatamente la familia fue a dar parte a la policía. La policía dijo que probablemente la chica se habría ido con amigos de fiesta y a disfrutar, pero ellos aseguraron que no era así. La familia no perdió más tiempo y se movilizó y buscó a la chica por todos lados. Llamaron incluso a familiares que tenían en la República Dominicana, pensando que tal vez, por algún motivo que ellos no entendían, la chica habría cruzado la frontera y estaría del otro lado. Algo que verdaderamente no hacía sentido, pero había que agotar todas las posibilidades. Aquello no hacía sentido porque ahora la chica estaba casada en una familia que tenía mucho dinero. No necesitaba hacer algo así. Incluso los familiares que estaban en la República Dominicana se acercaron hasta la frontera para dejar a los otros más tranquilos. Allí buscaron en las ciudades vecinas a ver si encontraban a la chica. A la familia no le quedó dónde buscar, pero la abuela paterna de la chica
aseguraba que la chica había sido vendida al diablo. El padre de la chica no creía en aquello. Se habían convertido al cristianismo hacía un tiempo y no creían en estas cosas de pactos ni brujerías. Además, la familia del esposo de la chica también eran cristianos y nunca habían dado señales de que estuvieran envueltos en nada que tuviera que ver con magia oscura o vudú. Por mucho que lucharon contra la idea de que la hija hubiese sido vendida, finalmente el padre decidió ceder y fue a ver a una bruja que era muy amiga de su madre. Me contaba Jean-Pierre que en el vudú haitiano hay una ceremonia parecida a la misa espiritual que se hace en la santería cubana. En este ritual se invoca a un espíritu fallecido para que hable. El espíritu que invocaron aseguró que ya la chica no estaba en este mundo. Según decía el espíritu, el esposo había vendido a la chica de cuerpo y alma, y que por ese motivo nunca la encontrarían viva, ni tampoco nunca encontrarían su cadáver. Aquel espíritu dio el nombre exacto del lugar donde la habían ofrecido. Jean-Pierre me explicó que a lo que hacía referencia aquel espíritu era que en Haití hay una creencia de que hay una cueva en ese lugar donde mencionó el espíritu, donde uno se puede comunicar con el diablo. Allí van personas a hacer pactos con esta entidad. Generalmente la gente va allí en busca de dinero y en busca de poder. Vende a familiares y amigos a cambio de conseguir estas cosas. Las 3 personas más valiosas para este tipo de pactos son los hijos, los padres y las esposas en especial. Me contaba que cuando la persona se presenta en la cueva, hacen una ceremonia y allí se manifiesta el maligno. Allí le pregunta a la persona qué es lo que quiere y la persona le dice cuál es su deseo y también le dice a qué persona quiere entregar a cambio. Por lo que me decía Jean-Pierre, hay diferencias en la forma de entregar a una persona. De algunas solamente se entrega el alma y de otras se entregan en cuerpo y alma. Cuando se da el alma, generalmente la víctima del sacrificio usualmente muere de una forma trágica o a manos de otra persona. Cuando se da en cuerpo y alma, la persona es sacrificada físicamente en aquella cueva. Y el cuerpo muchas veces se usa como un zombie o se consume como parte de la ceremonia. Aquello no le hacía mucho sentido a la familia de Jean-Pierre, pues con el chico que se había casado era extremadamente rico. La familia de Jean-Pierre comenzó a investigar aquello, pues algo no le encajaba, y descubrieron que aquella familia estaba pasando por una situación financiera difícil, que los carros, las joyas y las casas lujosas básicamente eran una fachada, para seguir engañando a la gente a que creyeran que ellos seguían financieramente estables. Pero en realidad aquella familia necesitaba el sacrificio de aquella chica para recuperar su dinero. Después de la desaparición de la chica, toda la familia del esposo se mudó a los Estados Unidos, donde decían que eran dueños de una famosa cadena de restaurantes. Jean-Pierre contaba con tristeza lo injusto de aquella situación, pero por otro lado le consolaba el saber de que este tipo de cosas tienen malos finales. Muchas fueron las personas que él vio en Haití pasar de mendigar en la calle, de vender dulces, a ser dueños de supermercados, de casas, de edificios de rentas, incluso convertirse en inversionistas en importantes cadenas de hoteles. Y con la misma rapidez que llegaron a esos niveles, así mismo lo perdían, forzándolos a vender a otros familiares más allegados, pues con el que hacen negocios da ese dinero y después pone trabas para que lo pierdas. Y así tengas que regresar a él y le sigas ofreciendo cosas, o a personas mejor dicho. Después te atormentará hasta que decidas quitarte la vida o la pierdas de forma trágica, para después él venir y colectar tu alma. También estaba seguro de que aquella familia, todos, sin excepción, pagarían por el mal que le habían hecho a su hermana. Le hice un amarre a la chica que quería y la conseguí. La tormenta se desataba con furia aquella noche de octubre. Los relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por estruendosos truenos, que sacudían las ventanas de la pequeña casa. Una pequeña casa localizada a las afueras del pueblo. Daniel, un joven no muy bien parecido, se encontraba en su habitación, observando la tormenta.
con una mezcla de ansiedad y determinación. Desde que tenía memoria, Daniel había sido el blanco de las burlas en la escuela. Su apariencia física y su timidez lo convertían en el chivo expiatorio perfecto para los crueles comentarios y las risas de sus compañeros. Pero las que más le dolían eran las de Valeria, la chica más linda de la clase. Cada burla suya era como una daga en su corazón. Daniel, a pesar de todo, estaba perdidamente enamorado de ella. El clima parecía reflejar su estado interno, un caos de emociones y desesperación. No podía soportar más ser el hazmerreír de todos, especialmente de Valeria. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela, quien le había hablado de un antiguo ritual para conquistar el amor imposible. Desesperado, decidió que era su única opción. Con el sonido de la lluvia golpeando el techo como un tambor, Daniel encendió una vela negra en el centro de su habitación. La pequeña llama parecía luchar contra la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en las blancas paredes. El aire estaba cargado de energía, una mezcla de anticipación y miedo que erizaba la piel. Había conseguido una foto de Valeria y un mechón de su cabello, que había robado de su cepillo que encontró en el vestuario de la escuela. Con esos elementos en mano, se dirigió al desván, donde su abuela había guardado un libro de hechizos familiares. La abuela era muy conocida por hacer este tipo de cosas. El desván estaba polvoriento y lleno de objetos antiguos, cada uno con su propia historia de misterio. Daniel encontró el libro cubierto de una gruesa capa de polvo y lo abrió con cuidado. Sus páginas amarillentas y frágiles parecían susurrar secretos ya olvidados. Encontró el capítulo sobre los amarres y comenzó a leer en voz baja. Sus palabras se mezclaban con los rugidos de la tormenta. Con un pequeño cuchillo, Daniel se hizo un corte en el dedo y dejó caer 3 gotas de sangre sobre la foto de Valeria. La sangre se esparció lentamente, como si el papel absorbiera el líquido vital. Colocó el mechón de cabello sobre la imagen y recitó las palabras del hechizo. Sintió como una corriente fría le recorría el cuerpo. La vela parpadeó y la llama se tornó azul solo por un segundo. Y después regresó a su color habitual. Valeria, por mi sangre y tu esencia, serás mía para siempre, murmuró Daniel completando el ritual. Un rayo iluminó la habitación por un momento. Daniel sintió que el mundo se detenía. La tormenta afuera pareció calmarse de repente, dejando un silencio ominoso en su lugar. Guardó la foto y el mechón de cabello en una pequeña caja de madera, la cual enterraría a la mañana siguiente. Sintiéndose agotado, pero esperanzado, regresó a la cama. Al día siguiente, cuando se presentó en la escuela, con una mezcla de nerviosismo y expectativa, vio a Valeria entrar al aula. Algo en su comportamiento había cambiado. En lugar de las habituales burlas, lo miró con una dulzura que jamás había visto en ella. Los días pasaron y Valeria se volvió cada vez más cercana a Daniel, hasta que finalmente se convirtieron en pareja. Sus compañeros de clases estaban asombrados, pero no podían explicarse cómo algo así había sucedido. El hechizo había funcionado, el vínculo entre ellos se fortalecía cada día más, pero la presencia de Valeria a veces se volvía una carga para el pobre Daniel. La chica a veces se ponía verdaderamente intensa, tanto así que Daniel incluso empezó a evitarla, pero no podía escapar de la conexión que había creado. Era demasiado fuerte. Sentía su mirada incluso cuando ella no estaba cerca, y sus pensamientos eran invadidos constantemente por el recuerdo de la chica. Pero aquella nueva seguridad que le proporcionaba el tener a su lado a una chica como Valeria lo hizo comenzar a buscar otras mujeres. Ya no se sentía como aquel chico maltratado por el resto de la sociedad. No se sentía inseguro de sí mismo. Con esta nueva confianza que le permitía acercarse a las mujeres que quisiera, Daniel no dejó pasar la oportunidad de buscar a unas antiguas compañeras de la escuela. El chico comenzó a jugar con aquellas chicas, un poco en son de venganza y otro por diversión. Las largas ausencias de Daniel de la casa no pasaron por alto para Valeria, quien inmediatamente comenzó a pedir explicaciones. Quería saber de las andanzas del chico. Daniel le aseguró que no estaba en nada,
que solamente estaba yendo a la escuela y trabajando. Pero Valeria, aunque víctima de la brujería, no estaba totalmente ciega. Así que la chica lo comenzó a seguir. Y eventualmente descubrió su secreto. Descubrió que Daniel se veía con otras chicas. Y aquello resultó en una pelea física entre Valeria y una de las chicas con las que Daniel estaba saliendo. La chica sostuvo heridas considerables y fue dejada allí en el suelo por Valeria, con la promesa de que si se enteraba de que se volvía a ver con Daniel, le costaría la vida. Unas amigas de Valeria se acercaron preocupadas por su comportamiento. Le decían que aquello tenía que tener alguna explicación. ¿Cómo era que había pasado de ridiculizar a Daniel a estar tan enamorada de él? Al punto que era capaz de atacar a otra persona. Pero cada vez que alguien se acercaba a ella con la intención de despertarla de aquel letargo en el cual le había puesto aquel amarre que había hecho Daniel, se ponía como una fiera. Y más de una vez se aseguró de apartar a aquellas personas que no estaban de acuerdo con su relación. Eventualmente Daniel y Valeria se casaron y tuvieron hijos. Aquel nuevo evento comenzó a hacer que Daniel se enfocara más en su casa y en su familia, y especialmente sus hijos. A día de hoy aparentemente la pareja vive feliz, o al menos Daniel lo es. Ese mismo Daniel que logró conseguir el amor de una mujer que lo detestaba usando brujería. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Nunca incumplas los deseos de un difunto. La muerte de Miguel tomó por sorpresa a toda la familia. Todo pasó muy rápido. Aquel domingo se levantó como siempre, de muy buen humor. Preparó el desayuno para la familia antes de que se despertaran. Un plácido olor a café llenó los sentidos de aquellos que aún dormían. A medida que se fueron despertando, fueron siguiendo el aroma de los huevos recién hechos, el jugo de naranja y los panes tostados. Y así poco a poco se fue reuniendo toda la familia en torno a la mesa. Desayunaron y agradecieron al padre por haberles alimentado. Aquel parecía un domingo más. Uno de los chicos regresó a la cama y los otros se fueron a jugar videojuegos, mientras la única hija mujer se quedaba ayudando a su madre con la comida. Allí estaban lavando los platos y haciendo otras cosas en la cocina. El padre se quedó un rato más sentado en la mesa leyendo el periódico. Poco después comenzó a quejarse de que un desgano le había sobrevenido, como si se le hubiese drenado toda la energía, y aseguró que el mejor remedio para aquello era ponerse en movimiento, ponerse a trabajar. Así que se dispuso a cortar el césped de la propiedad. Ya eran casi las 10 de la mañana. El día no estaba particularmente fresco, pero tampoco estaba tan caliente como para hacer imposible aquella labor que tantas veces había hecho. Cuando el hijo menor escuchó que el padre echó a andar la podadora del césped, decidió bajar y ayudarlo. Mientras que el padre iba cortando el césped, él iba recogiendo la grama y poniéndola en bolsas de basura para después depositarla en los tanques de basura. Él iba recogiendo la grama y poniéndola en bolsas para después depositarlas en el tanque de la basura. Contaba el chico que una vez que apiló la grama, que ya estaba cortada, se puso en camino al garaje a buscar unas bolsas. Pero cuando pasó junto a su padre, vio que algo no estaba bien. Su padre tenía su mano derecha sobre el pecho, como si fuera víctima de un dolor muy grande. Y cuando le fue a preguntar a su padre qué le pasaba, cayó al piso como un tronco. Una expresión de dolor en su rostro anunciaba que las cosas no estaban nada bien. El chico echó a correr y fue a buscar a su madre que estaba dentro de la casa. En un instante toda la familia lo rodeaba. La hija tomó el teléfono y llamó a los servicios de emergencia, quienes no tardaron ni 5 minutos en llegar. Una vez que estuvieron allí, le prestaron los primeros auxilios, pero nada de lo que hicieron pudo reanimar a Miguel, quien fue declarado fallecido en la escena. Con la esperanza de tranquilizar a la familia, los paramédicos le pidieron que entraran a la casa, pues necesitarían información. 2 paramédicos se quedaron afuera y pusieron una improvisada carpa para proteger el cuerpo del sol y lo cubrieron con una sábana blanca, mientras venía el forense para que diera la orden de levantar el cuerpo. Después de todos los trámites legales, finalmente el cuerpo fue llevado a medicina legal, donde se le practicó una autopsia. El médico forense determinó que la muerte había sido producida por un infarto masivo. Sin importar lo que se hubiese hecho,
no hubiese sido posible salvarle la vida. Aquello fue fulminante. La familia estaba desconcertada, especialmente la esposa. No podía creer que su compañero de más de 20 años había fallecido aquella mañana, sin causa aparente, pues no padecía de ninguna enfermedad, ni había ningún tipo de síntomas que hubiese podido predecir aquel trágico final. Pronto comenzaron los arreglos funerales. Miguel dejó una lista muy específica de cosas que quería que se hicieran si partía de este mundo. Miguel siempre fue muy claro que quería ser cremado y que sus cenizas descansaran en un cementerio cercano a la casa, dándole la posibilidad a sus hijos y amigos a visitarlo cada vez que lo desearan. Inmediatamente su esposa se encargó de avisarle a los familiares de Miguel que vivían en otro estado, sus padres que aún vivían y a sus 3 hermanos. Aunque la familia estaba distanciada desde hacía muchísimos años, la esposa se sintió en el deber de avisar. Inmediatamente todo el mundo comenzó a dar su opinión. Como es de esperarse, todo el mundo tenía algo que decir, cómo deberían ser los funerales y dónde deberían celebrarse, sin tener en cuenta lo que el difunto había deseado. Los padres demandaban que el cuerpo fuese trasladado hacia su estado y que su cuerpo fuera depositado en la tumba familiar. La esposa estaba demasiado angustiada y perturbada como para tomar este tipo de decisiones, así que las delegó en uno de los hijos mayores. El chico básicamente se hizo cargo de la situación. Les dijo que conocía muy bien los deseos de su padre y también sabía cómo se sentía su padre sobre su familia, que él sabía perfectamente que habían cortado vínculos desde hacía mucho tiempo. Todo había ocurrido debido a un problema de negocios que tuvo con uno de sus hermanos, el cual le estafó una importante suma de dinero. Y sus padres, en vez de mantenerse imparciales en la situación, decidieron tomar el lado del hermano, básicamente culpando a Miguel de las malas acciones que había cometido el otro. Miguel siempre dijo, un poco que en tono de broma y en tono serio, que si algún día fallecía, que no quería a nadie de esa gente en su velorio. Al principio el hijo estaba dispuesto a cumplir el deseo de su padre, pero después, al ver a su abuela llorando y pidiéndole que por favor le permitiera ver a su hijo una vez más, decidió comentarle a su madre y preguntarle si era posible invitar a la abuela y al resto de la familia. La madre le dijo que por ella no había problemas, que ella no se opondría. Pero poco a poco las cosas fueron tomando otro tono, y ya los tíos comenzaron a exigir que se llevara el cuerpo hasta el estado donde vivían, que sería demasiado engorroso y peligroso para los abuelos hacer aquel viaje de 4 horas en avión. El chico explicó las cosas que había dicho su padre antes de fallecer. Inmediatamente la familia paterna comenzó a decir que probablemente todo aquello serían patrañas de la madre. Pero otra vez, la madre estaba demasiado triste para comenzar una pelea con aquella gente, y dejó la decisión final en las manos de su hijo. Finalmente, después de mucha presión, el chico cedió y dijo que estaba bien, que él, sus hermanos y su madre llevarían el cuerpo de su padre hasta ese estado. El chico hizo las diligencias necesarias con una funeraria para que prepararan el cuerpo para el viaje, algo que haría a la familia incurrir en un gasto considerable. El chico lo comentó con los tíos y estuvieron dispuestos a pagar los gastos de preparación y transportación del cadáver. 3 días después, el cuerpo sería liberado, llevado hasta el aeropuerto donde estarían esperándolo y partirían en un avión custodiando los restos mortales del padre. Pero desde que el hijo aceptó a llevar los restos del padre a otro estado, las cosas comenzaron a tomar un extraño tono. Primero la funeraria llamó diciendo que habían tenido problemas con las máquinas de embalsamar y que aquello atrasaría un poco el proceso. Algo que después los empleados de la funeraria comentarían que era algo inaudito. Ellos tenían 4 máquinas en perfecto estado. Incluso 2 de ellas habían sido acabadas de comprar. Para preparar este cuerpo en específico tuvieron que llevarlo a otra funeraria, pues en aquella fue imposible. Después tuvieron fallas con las cámaras refrigeradas donde guardaban los cuerpos. Después, cuando fueron a llevar el cuerpo al aeropuerto, el automóvil tuvo fallas mecánicas. Una vez en el aeropuerto, la aerolínea no encontraba los documentos autorizando el transporte del cadáver.
La incertidumbre crecía y el difunto parecía hacer todo lo posible para no ser llevado a aquella tierra que había dejado desde los 16 años y a la cual nunca más había vuelto. Después, mientras la familia esperaba en la sala de esperas para abordar el vuelo, una serie de raros e inesperados eventos hicieron que la familia perdiera aquel vuelo. El cuerpo llegó solo a su destino, mientras su esposa e hijos se habían quedado en la otra ciudad. Aquello se convirtió en una pesadilla logística, pues no habría otro vuelo hasta el día siguiente en la tarde. Aquello le causó un ataque de nervios a la madre, quien tuvo que ser llevada al hospital para ser atendida en urgencias. Finalmente, a la mañana siguiente lograron embarcarse en otro vuelo. Cuando llegaron a su destino, el horror los invadió. El cuerpo del padre estaba en un estado avanzado de descomposición, algo inexplicable, tanto para los empleados de la funeraria como para la familia. La familia decidió enterrar el cuerpo inmediatamente y no hacer velorio. El regreso de la familia a casa fue tan engorroso como la ida, y con el regreso llegaron situaciones verdaderamente escalofriantes. Primero comenzó por visiones que tenía el hijo menor, quien aseguraba que veía a su papá caminar en medio de la noche por la casa, y que lo asustaba mucho, pues aunque era el cuerpo de su padre y la forma de caminar, el rostro no era el mismo, y se veía como desencajado. Después, la madre aseguraba que alguien se acostaba junto a ella en las noches, que al principio aquello un poco que le traía consuelo, pues sentía que su esposo no la había abandonado. Pero días después, la dinámica comenzó a cambiar. Aquello que se acostaba a su lado, ahora la agarraba y la oprimía contra la cama. Una sensación de ahogo y opresión la acompañaba siempre. Las pesadillas eran tan espantosas que pasaba noches enteras en vela. La casa que antes había sido el hogar familiar, ahora se había convertido en un lugar de tortura y desolación. Poco después, el hijo mayor aseguraba ver a su padre sentado en un sillón de la sala, con el rostro cubierto por las manos, mientras lloraba desconsoladamente, y preguntaba ¿por qué? El hijo cayó en un estado de depresión tal que incluso trató de quitarse la vida. Su conciencia llevaba el peso de que tal vez su padre no descansaba en paz por su culpa. Aquella familia no sabía qué hacer, así que buscaron la ayuda de un medium. Desde que el medium entró a la casa, aseguraba que ahí había un espíritu que había muerto de manera inesperada, en una situación muy lamentable. Aquel espíritu estaba atormentado, primero por haber sido arrancado de este mundo antes de tiempo, o al menos antes del tiempo que él había previsto. Pero más que eso lo atormentaba el hecho de que su última voluntad no se había cumplido. Su cuerpo físico no había sido tratado de la forma que él había dejado dicho. Había sido expuesto a la vejación de ser visto por otras personas con las que él no quería nada que ver. Su cuerpo había sido usado para la hipocresía de sus hermanos, y lo más importante, había sido puesto en tierra, cuando su deseo era que su cuerpo fuese consumido por las llamas. El medium hizo un pequeño ritual con la esperanza de calmar a aquel espíritu, y lo hizo por unos días, pero después regresó peor. Finalmente el medium aconsejó a la familia disponer del cuerpo tal y como había pedido el hombre, y así hicieron. Después de una dura batalla legal, finalmente lograron conseguir la orden de un juez para exhumar el cadáver y fuera cremado. Las cenizas fueron depositadas en el lugar donde el hombre había pedido. Después de aquel día y de varias misas, todo volvió a la normalidad, o al menos a una vida tan normal como cuando se pierde a un padre o a un esposo. Definitivamente hay espíritus a los cuales claramente no les importa el final de sus restos mortales, pero definitivamente hay muchos otros que sí se preocupan. Innumerables son las historias de espíritus que vienen incluso a su propio funeral, pues quieren ver que su cuerpo sea tratado con la dignidad requerida y que se cumpla hasta el último de sus deseos. Venganza con vudú. El mundo de la brujería es tan intrigante para unos como repulsivo para otros, dependiendo de las circunstancias, ya sea si fuiste la víctima de una brujería
o cuando lo usas como herramienta contra otros que te hicieron daño. Mariana vivía en el Cibao, en la República Dominicana. Mariana era una chica alegre, que le gustaban las fiestas, salir con sus amigas y pasarla bien. Pero eso sí, Mariana era una chica sana. No hacía las cosas con segundas intenciones, ni con el deseo de provocar a nadie. Mariana era muy querida por los vecinos, quienes habían ayudado en su crianza, tanto la de ella como la de su hermano Damián, pues la madre de los chicos había muerto cuando daba a luz a Mariana. El padre se quedó solo con los 2 hijos y decidió no volver a casarse. El padre trabajaba largas jornadas en el campo, tratando de buscar el sustento para la familia. Para que los niños no estuvieran solos en la casa, muchas veces los vecinos se ofrecían a cuidarlos, a llevarlos a la escuela y a recogerlos, a darles comida y atenderlos. El padre siempre estuvo muy agradecido de la comunidad. A medida que Mariana fue creciendo, iba atrayendo la atención de los hombres, y no siempre de los mejores. Resulta que cierto día llegaron al barrio unos primos de unos vecinos. Los chicos venían de Santo Domingo, la capital. Los chicos no tenían muy buena pinta, pero el hecho de que había nuevas caras en el barrio le llamó mucho la atención a Mariana. Pronto Mariana comenzó a salir con uno de los chicos. Era evidente que él no estaba muy interesado en ella. Él la veía como una campesina, como alguien que no tenía un futuro tan brillante como el de él. Era evidente que solamente estaba jugando con la chica. Pero en cambio ella cada día se enamoraba más de él. Damián, el hermano de María, tuvo un par de palabras con el chico. Pues ahí se dio cuenta que el chico solamente la estaba usando. El chico solamente se burlaba de su hermana. Habló con ella varias veces, pero ella no lo escuchó. Incluso el padre intervino, pero igual aquella conversación no tuvo ningún efecto en ella. Siguió hacia adelante y hizo caso omiso de todo lo que le dijeron. Aparentemente el chico le había prometido que se la llevaría a la capital cuando se fuera. Mariana estaba toda ilusionada. Poco después, las cosas tomaron un rumbo no tan bueno, pues la chica quedó embarazada. Cuando Mariana fue a darle la noticia al chico, él la rechazó y le dijo que de ninguna manera aquel hijo era de él. La ofendió y le dijo cosas horribles. Allí comenzaron a pelearse. La discusión se tornó tan acalorada que el chico sacó una navaja y apuñaló a la chica. Desafortunadamente Mariana perdió la vida en aquel instante. Los vecinos salieron en su defensa y en socorro de la chica, pero ya era demasiado tarde. Este chico, asustado por miedo a ser linchado por los vecinos, se escurrió entre la multitud y se escapó. Los funerales de la chica fueron verdaderamente desgarradores. No solo la familia cercana estaba devastada, sino toda la comunidad. Todos se sentían como si hubiesen perdido una hija. Todos fueron y le reclamaron a la policía, pidiendo que se hiciera justicia y que buscaran al animal que había hecho aquello. Pero la policía estaba con las manos atadas, pues no se sabía del paradero del chico. Damián quedó destrozado con todo aquello. El chico parecía un zombi. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Lo que sí juró antes de que depositaran el cuerpo de su hermana en la tierra fue que vengaría su muerte. Damián comenzó a buscar al chico, pero no lo encontró. Nadie sabía de su paradero. Incluso su propia familia, la que vivía en el vecindario, aseguraban que no supieron más de él, que probablemente había regresado a la capital. Por aquellos días Damián se encontró con un viejo amigo, un chico haitiano que conocía desde la niñez, pero hacía muchos años había perdido contacto con él. El chico le preguntó por su familia y especialmente por su hermana, a quien le tenía mucho cariño. Damián rompió en llanto y le contó lo que había pasado. Abatido por la noticia, el joven haitiano también lloró y dijo que lo sentía mucho. Y le dijo al hermano que no se preocupara, que él lo ayudaría a encontrar justicia para la querida Mariana, que él se encargaría de que la justicia que no había encontrado la joven a través de la policía, la encontraría a través de ellos. El joven le pidió a Damián que le diera un par de días para hacer un par de llamadas y contactar a unos amigos que tenía en Haití. Damián aceptó y le dijo que estaría esperando su llamada. Y tal y como le había dicho, el chico lo llamó un par de días después y le dijo que todo estaba listo, que si era posible lo recogería aquella noche y que cruzarían la frontera a Haití. Esa misma noche,
Damián y el chico y un chofer se encaminaron hacia la frontera con Haití. Llegaron poco antes del amanecer. Llegaron a lo que parecía una pequeña finca. Allí los recibió un hombre de unos 60 años. Damián no entendía lo que estaban hablando, pues tanto su amigo como el hombre hablaban creol. El hombre los invitó a pasar inmediatamente. El señor entró a un pequeño cuarto y se cambió de ropas. Y después los invitó a que pasaran a una habitación que tenía fuera de la casa. Allí había todo tipo de símbolos y calderos, todos los utensilios necesarios para su práctica religiosa. Incluso debajo de un pequeño altar, Damián pudo ver lo que parecía un pequeño féretro. Todas aquellas cosas impresionaron un poco al chico, pero su deseo de venganza era mayor que el susto que le pudieron provocar aquellas cosas. Después de hacer unos pequeños rezos y sin hacer grandes alardes para mostrar sus conexiones con el mundo espiritual, el hombre le dijo que definitivamente podía ayudarlo a conseguir la justicia que no había encontrado su hermana. El hombre salió de la habitación y regresó con un gallo. Puso el gallo frente al altar y comenzó a hacer unas oraciones. Después de aquello, le dijo al chico que no se preocupara, que probablemente antes de que llegara a su casa vería a aquel tipo muerto. Para ser honestos, Damián no creyó mucho en aquello. Pensó que solo sería algún tipo de estafa. Pero para su sorpresa, antes de irse, cuando le preguntó al hombre cuánto le debía, el señor le dijo que por ahora nada, que no se preocupara, que él no lo estaba estafando, que él solo regresaría a su casa a pagarle cuando viera los resultados, y que si no pasaba nada en 3 días, que él le pagaría a Damián el triple del dinero que le había pedido. Damián se disculpó con el hombre por no haber confiado en él. El hombre le dijo que entendía que él no sabía cómo funcionaban las cosas en el mundo espiritual, pero que aunque no lo supiera, que tuviera fe y que lo esperaba la próxima semana para que le llevara el pago y que la cantidad sería lo que él quisiera pagarle. Sin muchas más esperanzas, Damián reemprendió el camino de vuelta a su casa. Un viaje que fue muy largo y también estaba verdaderamente cansado. La fatiga de casi 2 días sin dormir dejaron al chico rendido. Lo despertó las voces de los policías cuando detenían el carro y le pedían a todos que se bajaran. Aturdido, Damián preguntaba qué pasaba. Los oficiales le dijeron que estaban haciendo un registro, que tenían que revisar todos los vehículos debido a un incidente que había acabado de ocurrir. El chico preguntó si le podía decir qué había pasado. El oficial le dijo que le habían robado la moto a un chico y que lo habían matado a machetazos. El cuerpo estaba casi irreconocible. Después que los oficiales revisaron el vehículo y vieron que no había nada sospechoso, les permitió seguir adelante. Para sorpresa de Damián, cuando iban pasando a la altura de donde estaba el cadáver, pudo ver unas caras conocidas. Era la familia del chico que había matado a su hermana. Él los conocía muy bien, pues eran vecinos. Habían sido vecinos toda la vida. Así que le pidió al chofer que detuviera el auto y se bajó. Y les preguntó qué estaba pasando. Una de las tías del chico le dijo que ya podía estar contento, que ahora su sobrino estaba muerto. En un impulso, la mujer descubrió el cuerpo del chico, que estaba cubierto de heridas y sangre. Verdaderamente estaba desfigurado. Damián le dijo a la señora que lo sentía mucho por ella y por su familia, que era gente muy querida para él y que él nunca había tenido nada en contra de ellos, pero que aquel hijo de mala madre se lo merecía, que bien muerto estaba. Se montó de vuelta en el vehículo y se fueron de allí. Días después, Damián regresó a pagarle al brujo por aquel trabajo tan bien hecho. Y cuando Damián entró al cuarto donde el brujo lo había consultado, pudo ver allí algo que le parecía familiar. Era el gallo, el mismo gallo que el brujo había traído el día que le había prometido que el asesino de su hermana lo pagaría. El gallo estaba allí destrozado, como si los mismos machetazos que le dieron al hombre también se los hubiesen dado al gallo. Damián le preguntó al hombre si aquello tendría alguna consecuencia negativa para él, aunque verdaderamente a él no le importaba. Para él era más importante la justicia que su hermana había recibido que su propio bienestar. El hombre le aseguró que no, porque antes de él hacer aquella obra había consultado con el Tribunal de los Muertos. Según algunos practicantes del vudú haitiano, hay una
comisión o tribunal de muertos que dan el permiso cuando se va a acabar con la vida de alguien por justicia. Si es para retribuir por un mal que la persona hizo, el tribunal estará de acuerdo. El problema está cuando se usan estas cosas para hacer un mal injustificado. La leyenda del Mamayona. En la ciudad de Guatemala, en el Callejón de la Cruz, hay una leyenda que ha estado rodando desde los años 20. Resulta que varias han sido las personas que han asegurado ver un espectro deambular por las calles. El primer testimonio que se tiene es el de una mujer extranjera que llegó a Guatemala en busca de una mejor vida. Se dice que aquella mujer era de la vida galante y que estaba buscando comenzar una nueva vida. Probablemente abrir un nuevo establecimiento donde los hombres pudieran visitar a las mujeres e intercambiar dinero por sexo. Resulta que dice la leyenda que esta mujer, en una cálida noche, decidió pararse en su balcón. Quería tomar el fresco y familiarizarse un poco con la zona. La mujer no estaba apropiadamente vestida, así que mientras estaba parada allí, vio pasar un señor muy distinguido, vestido de traje, con un sombrero, que miró en su dirección. La mujer lo saludó y el hombre le correspondió el saludo. La mujer pícara comenzó a reír y siguió mirando en dirección al hombre, quien frente a sus ojos desapareció. La mujer, horrorizada, sufrió un ataque nervioso que la puso en cama por varios días. Dicen que después de aquel día, aquella mujer cambió su vida, pues tomó aquello, tal vez como una señal divina de lo que estaba haciendo no era lo correcto. Otro testimonio cuenta que un borracho de aquella localidad un día estaba recostado en un poste, en unas condiciones no muy buenas, cuando vio venir a un hombre igual, muy bien vestido, de sombrero. El borracho le pidió al hombre que si tenía unas monedas que le pudiese dar para tomarse unos tragos. El hombre le dijo que sí, y de hecho le dijo que le acompañaría hasta el bar a beberse unos tragos con él. El hombre estuvo allí con él por un largo rato. El borracho seguía bebiendo y de pronto aquel hombre se desapareció frente a él, también provocando un importante cambio en la vida del borracho. Se dicen que el Mamayona era un padre de familia que lo perdió todo a causa del juego y de otros vicios que lo llevaron a la ruina. Según cuenta la leyenda, aparentemente este hombre decidió quitarse la vida. Y su castigo divino fue vagar por la tierra, tratando de ayudar a aquellas personas que se estaban perdiendo en el vicio y en otros pecados a mejorar su vida. Sea este el origen de la historia o leyenda del Mamayona o no, el caso es que muchos han sido los avistamientos a lo largo de los años en el barrio de La Recoleta o de La Recolección, en plena ciudad de Guatemala. Lo positivo de estos encuentros es que siempre quien se ha encontrado con este hombre ha cambiado su vida para mejor. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.